a todos, desde acá en la dirección del Centro Cultural de Memoria de Conti, como directora del mismo, soy la bienvenida a todos en nuestras charlas de culturas utópicas. Creo que estamos viviendo un momento inédito, pero es necesario seguir construyendo, localmente por medio de la autoridad, este tipo de charlas, seguir utilizando, porque somos parte de una comunidad de construcción permanente, y por eso este encuentros, Festival Futuro lleva ya 2 años y este año no queríamos perder la oportunidad de seguir construyendo, y que bienvenidos a todos a esta charla, y creo que darle la voz a todos los que van a estar hoy es muy importante, porque la juventud es la que mueve las formas y las ideas, así que muy orgullosa de estar participando de este hermoso evento. Ahora le voy a pasar la palabra. Antes quiero agradecer también a Plataforma Lodo, que forma parte también del Festival Cultura y está presente con todos nosotros. Le voy a pasar la palabra a una de las moderadoras, que es Ana Celeste Orozco, y es parte del Festival Cultura. Así que bienvenidos y que lo disfruten mucho. Hola a todos, yo soy Celeste. Perdonen los problemas técnicos y este pasaje que tuvimos que hacer de urgencia. Esperamos que podamos disfrutar igual de la charla. La charla se va a grabar y después se va a compartir, así que en ese sentido suponemos que va a funcionar de la misma manera. Bueno, me toca presentar un poco el Festival Futuros y de qué se trata esta activación. Fuimos invitadas por Habitar el Lodo, que es el primer festival virtual de la plataforma Lodo, que es una plataforma que lo que hace es bancar proyectos, vincular proyectos, instituciones, asociaciones, sobre todo de arte contemporáneo y de artes escénicas. El Festival Futuros este año tendría que tener su tercera edición. Estamos hace varios meses debatiéndonos si hacerlo o no hacerlo. Bueno, por suerte apareció Lodo, que nos permite hacer esta activación, porque nos costaba mucho pensar una adecuación del festival que se pensó de una manera presencial y con mucho de cuerpo presente, pensarla en este contexto. Nada, para resumir un poquito la trayectoria del festival, hace 2 años, en pleno macrismo, con un centro cultural vaciado y el ánimo bastante derrotado, un grupo de trabajadores y trabajadoras de distintas áreas, pensando un poco cómo, digamos, cómo volver a trabajar y pensar otras maneras, quizás más horizontales, más interdisciplinarias, quizás hasta interseccionales. Pensamos este festival, que un poco lo que quería venir a disputar era todo lo que venía de la mano con el macrismo y las políticas neoliberales, ¿no? Esto de domesticar nuestros cuerpos, la idea de lo individual por sobre lo colectivo, cierta falta de imaginación para pensar otros futuros posibles. Y si bien el festival fue pensado como un festival de arte queer, también lo que queremos es nuclear a la mayor cantidad de comunidades posibles. Así que bueno, en este 2D es difícil, quizás una de las cosas que más nos gusta hacer, que es encontrarnos y pensar la fiesta y ensayar las fiestas, pero bueno, es la forma que tenemos en este momento, así que doy paso a Dami, que va a presentar un poco la actividad, y a las invitadas, que les agradecemos mucho, sobre todo la espera y el haber estado acá, y bueno, arrancamos. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Les pedimos disculpas por la demora y por los desperfectos técnicos. Todo sucede cuando no tiene que suceder, pero bueno, gracias por la espera y por la paciencia. Uno de los tópicos del Festival Futuros tiene que ver con sus interlocutores y sus protagonistas. En ambos casos ronda una idea de juventud por la cual nosotros también nos preguntamos.
Y una de las preguntas que nos hacíamos este año mientras pensábamos qué hacer, era también cómo delimitar o cómo pensar esta idea de juventud en tanto identidad y en tanto representación. Pensábamos que la juventud suele ser representada desde un lugar, en principio desde los medios hegemónicos, no tanto desde el arte, o bien desde la violencia, o desde la exacerbación de la belleza, como dos grandes tópicos, y de ahí podríamos ir a ejemplos como, no sé, desde jóvenes peleando en programas de estética policial, sobre todo en los 2000, y a la vez también los jóvenes como imagen del éxito, casi siempre vinculado a la belleza o cualquiera de los paradigmas del éxito. Y por otra parte, pensar cómo el arte intenta representar otras variantes. ¿Cuáles son esas variantes que quedan afuera, que plantean una contrahegemonía, una distopía, entendida como un mundo alternativo, no necesariamente catastrófico, como la palabra distopía construye, sino un mundo otro? Hay una serie de lecturas que fueron rondándonos, que siempre rondan este festival, por ejemplo, desde Mark Fisher hasta otros autores o poetas más contemporáneos como Yoshua, por ejemplo, que son centrales en nuestras discusiones. Y bueno, fue apareciendo esta idea de charla. Les agradecemos mucho a Luis, a Luis Yupanqui, a Mateo Dioski y a Flora Nómada por ser parte de este espacio. Voy a pasar a presentarlos y hacerle la primera pregunta. Les comento, vamos a hacer 3 rondas de preguntas y vamos a ir también mechando en esa ronda de preguntas las intervenciones o preguntas que vayan haciendo el público, los espectadores. Les pedimos que lo hagan vía chat para que todo sea más claro. Así que bueno, paso a presentar a los 3 invitados y muchas gracias por la paciencia y por estar acá. Luis Yupanqui, 21 años, mujer trans no binaria, antirracista, activista en pro de los derechos de la comunidad travesti trans, activista antirracista, artista política y comunicadora social. Utiliza pronombres femeninos, ella. Mateo Diosque, 29 años, vive en Tucumán, es escritor, editor, tallerista y activista. Como escritor ha publicado Retroactiva, Kila 2017, Hueco, Ofensiva Ediciones 2018 y Mariquita, Inflorescencia Editorial 2019. Por último, Flora Nómada, 24 años, artista visual, egresada del Nacional de Buenos Aires y actual alumna de la Universidad Nacional de las Artes en el Departamento de Artes Visuales. Forma parte del colectivo Identidad Marrón, desde donde lucha por la igualdad de derechos y oportunidades de las personas marrones e indígenas. La primera pregunta, que es una serie de preguntas, las digo despacio porque justamente construyen una complejidad. ¿Cómo definirían el concepto de juventud? ¿Existe un solo modo de representarla? ¿Es una característica relacionada con la edad? ¿Hay juventud hegemónica? ¿Y cómo se posicionan ustedes justamente sobre la idea de juventud y sobre otras ideas que quizás se desprenden, como la idea de generación? Invitamos a Luis a arrancar con estas respuestas. Y muchas gracias nuevamente. Bueno, ¿se me escucha bien? Espero que sí. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, cuando leí estas preguntas, lo primero que pensé fueron como un par de cosas a tener en cuenta, así que no es una respuesta súper mega pensada, pero lo primero que todo, para mí, la juventud, sacando el lado como más de lo joven, ¿no? Trato de fijarme como en el lado más cultural. Siempre me voy como a lo cultural o a lo social, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto? Y creo que la juventud es algo súper importante porque también habla un poco de dónde nos representamos, de cómo se van formando como estos grupos dentro de la misma juventud. Y cada vez que pienso en juventud, o sea, obviamente entre la edad, ¿no? De los 12 y los 25 años, por así decirlo, pienso en identidad, ¿no? Como el proceso en el que cada persona pasa y va viendo hacia dónde quiere ir, hacia dónde se siente más cómodo, dónde no se siente cómodo.
grupos de representación, grupos donde esa persona puede decir, esto soy yo, y creo que después lo que viene de la juventud es un proceso en el que la persona ya sabe qué es y sabe a lo que quiere y sabe a lo que apunta. Por otro lado, creo que no hay una forma de representarla. Acá es donde ya siento que se desdibuja. ¿Perdón? Ah, no, micrófono. No, decía que si bien no creo que hay una forma de representar, al menos para mí, siento que se abren un montón de temas que espero poder resumir. Tienen que ver con, obviamente, con el tema de qué es representar, en dónde se representa, cómo se representa, ¿no? Y acá es donde entramos en justamente la hegemonía, en qué tenemos que hacer para poder representarlo, entramos en justamente las herramientas que usan los medios para representar, ¿no? Como bueno, agarramos gente blanca europea cheta, las ponemos en una pantalla y en 30 segundos tenemos que transmitir un mensaje. Termina siendo que de una bajada de línea súper violenta, entonces creo que no hay forma de representarlo, al menos de una forma que no sea, al menos hoy en día, que no sea hegemónica. Creo que sí, hay forma de representar la juventud hoy en día hegemónicas que tienen que ver con la fotito de, bueno, de 5 personas blancas, 2 etnicidades y se acabó. Y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Flaco, súper mega hegemónico estéticamente también, ¿no? Entra en estos roles de el pelo largo, el pelo corto, de lo que queremos comunicar. Entonces, creo que la representación que venimos teniendo de la juventud es bastante errónea. Por otro lado, me posiciono en una idea en donde la juventud pueda ser lo más diversa posible. Creo que la juventud tiene que ver mucho con justamente lo que decía la identidad. Entonces me parece que es un momento en el donde estaría bueno que las instituciones y las personas, ¿no?, seamos conscientes de toda la diversidad de lo que puede ser la juventud y en dónde nos podemos identificar, sin contar que también está bueno hablar de las interseccionalidades que hay en cada una de esas, que no hablemos solamente de una cuestión, bueno, sí, soy esto, sino que sepamos que somos un conjunto de cosas y que no solo a una persona le interpelan, sino que nos interpelan a todos como sociedad. Y para cerrar un poco, y para no hacerla tan larga, creo que, bueno, para hablar un poco de la generación, creo que si bien es algo que existe, no es algo que defendería académicamente a rajatabla. Si vamos a hablar de generaciones, por ejemplo, en base a hechos, no a edades, al menos para mí. Digo, no es lo mismo ser una persona que vivió la Segunda Guerra Mundial o vivió un golpe de Estado que ser una persona que tiene todo el alcance del celular, que estamos vivenciando esta pandemia, ¿no? Una pandemia mundial. Entonces, creo que más por hablar de cuestiones de edad, a mí al menos me gusta hablar de generaciones desde un ámbito socio-cultural y cómo nos afecta eso, ¿no? Porque insisto, entiendo que obviamente esta pandemia nos está afectando de un montón de formas, pero después salta un señor boomer a decirnos, ay, no, ustedes no vivieron un golpe de Estado, o no vivieron en el 2001, por ejemplo. Entonces creo que es importante empezar, al menos desde mi lugar, a entender que las generaciones son algo más allá que algo de edades y empezar a verlo desde un lado más, bueno, qué vivenciamos, ¿no? Y cómo nos influyó como sociedad para que pensemos como pensamos hoy en día. Creo que con eso cierro. No sé a quién le toca ahora. Flora, Mateo, quien quiera arrancar. Hola, ¿cómo están todos? Para mí, la juventud, si tuviese como que explicarla de alguna manera, hablaría de conceptos como fuerza, vitalidad de alguna forma, pero como de una forma específica, porque no creo que simplemente suceda en un determinado momento etario. Pero sí hay algo como del espíritu que como que está más exacerbado, y creo que tiene que ver también con cuestiones de búsqueda identitaria, de ver realmente quiénes somos, de ver a dónde vamos, pero también a mí me gusta como destacar que este tipo de búsquedas de la vocación, qué vino uno a hacer acá, también están muy relacionadas a los accesos, al acceso a bienes culturales, a bienes tecnológicos, a internet. Entonces me parece como súper destacable como
cuestiones económicos, sociales, y también como viéndolo desde el punto de vista desde la experiencia personal. A mí particularmente me pasó que en mi crianza, durante la adolescencia, durante la infancia, o sea, conté con determinados accesos a bienes culturales, a lugares, a museos, a escuelas, que en comparación a las personas que estaban en mi contexto no sucedía. Yo soy del barrio de Soldati y esto no pasa generalmente por el nivel social y económico. Entonces, tipo, me parece como súper importante al momento de destacar como las cuestiones de búsqueda y de poder explorar, bueno, ver quiénes somos los que tenemos acceso a esto, y más que nada como plantearlo desde ese lugar, por una cuestión de que estaría bueno como que esto no suceda solamente para un determinado sector, sino que todos podamos realmente tener esta posibilidad de explorar distintos ámbitos, de tener la posibilidad de ver qué vocación tenemos, qué es lo que nos gusta. Y más que nada creo que es eso. También cuestiones como, bueno, si estamos representados, representadas o no, no suceden porque no todas las personas llegan a los medios en los que realmente se pueda hacer de alguna forma una injerencia en lo que está sucediendo. Vemos en el ambiente del arte quiénes son las personas que realizan las representaciones que son más conocidas, todas son de nivel económico alto, todas son clase media alta, todas son en su mayoría personas blancas. Entonces, creo que me parece como una de las cosas más importantes a destacar como para que este paradigma se cambie, es el acceso a estos bienes culturales, a estos bienes que tienen que ver con educación, que tienen que ver con cultura, y no solo eso, tienen que ver con cuestiones tecnológicas. Creo que una de las cosas que más ha hecho una diferencia es el acceso, por ejemplo, a internet o a una computadora. Hoy en día, en esta pandemia, hay sectores que no pueden acceder a una computadora, que tienen que estar resolviendo cuestiones educativas a través de un celular. Entonces, ¿cómo podemos plantear el descubrimiento de distintas cosas, de distintos mundos que nos presentan a través de Internet, que es algo como capaz para nosotros, algo que es como súper normal, entre comillas, como algo a lo que ya estamos acostumbrados? Bueno, pero ¿qué pasa con el resto de las personas que no tienen acceso a esto? Entonces, creo que dentro de la juventud también se puede como hacer esta distinción de quiénes tienen acceso a determinadas cosas y quiénes no. Y creo que yo hago esta diferenciación porque me parece re importante destacar que esta situación tiene que revertirse y tiene que haber un Estado que esté más presente para poder garantizar a todas las personas por igual las distintas posibilidades, las posibilidades de explorarse, las posibilidades de descubrirse, las posibilidades a entender quiénes somos, y no solo eso, sino garantizarlo a través de políticas estatales, como puede ser el acceso a educación, el acceso a bienes culturales, a museos, porque también, o sea, estando desde mi posición, como que me doy cuenta como quiénes tienen realmente acceso a los museos, por más de que sean gratuitos, porque hay museos que en su mayoría por lo menos tienen un día que o hay descuentos o son gratuitos, pero también ¿dónde está esta información? ¿Quiénes llegan a acceder a eso? Entonces, ese es un claro ejemplo de, bueno, pensamos en cuestiones de, por ejemplo, educación de calidad. Bueno, ¿quiénes están en los colegios que son preuniversitarios de la UBA? Que es un ejemplo. Está gente que es como yo, que vive en mi barrio, que tiene mi color de piel, que tiene mi ascendencia, o pensamos en educación de calidad para un determinado sector. Y para mí, estas cosas, estas cuestiones, estos cuestionamientos a la realidad, bueno, al panorama sociocultural, económico, lo sentí en la juventud más que nada. Creo que una de las cosas que siento que te deja la juventud o que te hace sentir es el sentimiento de resiliencia, de capaz haber sentido o pasado situaciones que son bastante complejas para una persona que está en el periodo de la adolescencia, o ahora es un poco más tranquilo, pero entendés que dentro de esos vaivenes hay una posibilidad de poder hacer algo con eso. Y en el caso del el activismo, a mí particularmente la resiliencia lo que me hizo fue encontrar en el activismo una posibilidad de cambio
Y no solo eso, no solo para mí, sino también pensar en el sector al que represento, en el sector en el que me veo identificada de alguna manera. Y entender que, bueno, que realizando redes, conexiones con otras personas que también podían tener como este tipo de visión, se pueden realizar cambios. Me gustó mucho con lo que empezaron, que era como ver esta cuestión entre lo individual y lo colectivo, y realmente creer una fuerza en lo colectivo. Creo que eso también es algo que caracteriza a este momento de la juventud, de empezar a plantear estas cuestiones como la empatía, qué es ponerse en los zapatos del otro, del otro, perdón, y empezar a ver estas cuestiones como qué está pasando con el resto de las personas por fuera de mi zona de confort. Creo que eso es un poco de mi resumen acerca de lo que es la juventud y de, bueno, de que creo que en este momento particularmente estamos teniendo como esa, entre comillas, esperanza, entre comillas, porque creo que estamos realizando cosas, estamos activando cada uno desde su lugar, desde sus actividades, desde el arte, desde la poesía, desde distintas cosas, desde lo audiovisual, cada uno realizando alguna actividad o algún tipo de movimiento como para que cambie el panorama actual, para realizar alguna especie de diferenciación respecto con lo que nos dejaron. Yo pienso bueno, que las preguntas son de una complejidad muy amplia, y voy a tratar de ser breve para responder. Pienso en esto de poder definir la juventud. Me parece que también hay distintas maneras de enfocar este concepto, ¿no? Pienso que si consideramos lo que para el mercado del arte o la producción artística significa la juventud, por lo general tiene que ver con lo emergente, con lo que todavía no ha entrado en el mercado, ¿no? Como esa promesa de la próxima canonización con respecto a la producción de las obras de esa gente, por un lado. Pienso que después hay un montón de complejidades también en cuanto a qué significa ser una persona joven. Yo tengo 29 años, por ejemplo, que me parece que hay una gran brecha entre edades, entre tener 20 y 29. Yo la pienso, la reflexiono un montón, y que sin embargo siguen sucediendo cuestiones que tienen que ver con lo joven. Y con respecto a esto de cómo representarla, pienso que no hay una juventud, existen juventudes, y no existe una sola hegemonía de la juventud tampoco. Existen varias hegemonías de la juventud. Pienso, yo he vivido mi adolescencia en Salta, en el norte de Argentina, y esa juventud y la hegemonía de esa juventud probablemente, o lo sé con certeza, es bastante diferente a la de Capital Federal, por ejemplo, y mi propia juventud también ha sido bastante distinta por algo parecido a lo que decía Flor, y que tiene que ver con mi acceso a un montón de cosas, a la clase social a la cual yo he pertenecido y pertenezco, y a mi acceso al arte, a la educación, a los viajes, y entonces inclusive dentro de mi propio territorio podemos pensar en distintas hegemonías de la representación y la idea de esa juventud. Pienso entonces en esto también de pensar una juventud no hegemónica. Pienso también que todos, o casi todos, cargamos con ciertos tipos de hegemonía, de una u otra manera. Yo soy una persona trans, no binaria, sin embargo, mi clase social es una clase que accede a un montón de cosas, soy un cuerpo flaco, toda esa interseccionalidad de cuestiones que suceden construyen una juventud no hegemónica en ciertos aspectos y hegemónica en otros, ¿no? Que no desaparecen por mi ser trans, que no desaparecen no por haber sido
socializada como una mujer, y una serie de cosas que se conjugan ahí. Y pienso también que las juventudes se construyen en función de esto que decía Luis también, de ciertas vivencias, quizás no de la edad. Pienso también que si puedo hablar de una generación a la cual yo pertenezco, es una generación que también ha crecido, por ejemplo, sin matrimonio igualitario, sin la identidad de género, en donde yo tuve mi primera novia, por ejemplo, y no existía la posibilidad de una legalidad, ¿no? de un amparo para esa sexoafectividad que yo estaba construyendo. En mi imaginario no existía ninguna representación de una persona trans no binaria, de una transmasculinidad y ya. Y eso sí creo que configura un cierto tipo de generación a la que pertenezco. Una generación que creció de esa manera, que fue parte de un activismo que comenzó a romper ciertas barreras que ahora parecen muy sólidas, ¿no? En ciertos aspectos, pero que no son tan lejanas estas otras, ¿no? Pienso, tengo 29 años y he crecido sin la identidad de género y hoy vivo en el marco también de esa legalidad que existe. Y eso, pienso principalmente que no es posible hablar de una sola juventud o de un solo concepto de juventud. Pienso que se puede hablar de juventudes y cuestionar las hegemonías que la juventud a la cual de una u otra manera pertenecemos o hemos formado parte conllevan, ¿no? Y desarmarlas desde ahí, desarmar nuestras propias hegemonías también, nuestros propios privilegios adentro de esas juventudes a las que pertenecemos. Gracias por los aportes. Re interesante todo lo que vienen hablando. Avisamos que se puede por el chat empezar a mandar preguntas, si quieren sumar, pero bueno, nosotros tenemos nuestra guía, y entiendo que los tres son o artistas o activistas, y en esto de ser o no ser hegemónico, y muy interesante esto que decías, Mateo, de que se puede, de que depende desde qué lugar te mires por momentos, si sos hegemónico o no. Nos preguntábamos, o sea, en realidad teníamos la excusa, ¿no?, de preguntarles qué están haciendo en este momento, en qué están trabajando artísticamente o en cuanto a su activismo, como que cuenten un poco por ahí, para que sea la excusa para hablar, si desde esos lugares pueden romper con ciertas hegemonías. Y en ese sentido, y hablando también de lo queer, que por momentos parece que se podría haber como puesto de moda o algo así, nos preguntábamos qué piensan, por ejemplo, de ciertas estrategias publicitarias, como pudimos ver, por ejemplo, la publicidad de Sprite para el Día del Orgullo, o de Mercado Libre, digamos. ¿Qué piensan de esas publicidades que intentan apropiarse o asimilar determinadas identidades? Si lo ven como un valor o si ven que es algo que en términos políticos resta. Así que por ahí viene la pregunta. Así que les paso la palabra. Genial, genial. Bueno, mantenemos el mismo orden. Digo como para saber, ok, genial. Si quieren, sí se ordenan así. Genial, genial. En cuanto, bueno, voy a empezar por la del final, que me parece que es como la que más tiempo lleva. Bueno, ¿por dónde empiezo? Creo que voy a ponerle nombre, Mercado Libre, Sprite. Voy a empezar por esas que son las que más llegaron. Me parece, al menos para mí, que la publicidad es la parte más fácil, ¿no? Digo, cuando yo esto lo he hablado muchas veces porque yo fui modelo por un tiempo y me he cuestionado mucho el tema de la representación, ¿no? ¿Qué es la representación para la publicidad? Que esté ahí. Entonces, el estar ahí creo que es como la parte más sencilla, ¿no? La parte, no quiero desmeritar el marketing ni todo lo que conlleva hacerlo porque es algo bastante complejo,
Me ha tocado también tocar esos rubros y no es nada fácil, pero sí creo que en cuanto al cambio político, creo que es la parte más fácil, digamos, porque, por ejemplo, si hablamos de diversidad corporal, es cuestión de contratar a modelos gordos, haces las fotos, haces la campaña y listo. El tema es, por ejemplo, cuando se tiene que ir más allá. Y acá es donde creo que ninguna marca entra, ¿no? No hay un cambio realmente profundo, no hay un cambio que hable de la inclusión, que hable de nuestras realidades. Cuando yo empecé a hablar de la representación, traté de hablar de, bueno, si hablamos de gente afro que no aparece en los medios, yo quiero gente afro hablando de negritud, no quiero gente afro estando por estar. Y lo mismo con personas racializadas, yo no quiero simplemente que estén ahí existiendo y que los pongan por cumplir un cupo, porque me ha pasado de cumplir el cupo, ¿no? Y por la negra trans, listo, llámenla. Me gusta que realmente se hable de las problemáticas que corresponden y que no solo eso, sino que si se habla de un cambio, sea un cambio tangible, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de mujeres trans, que no sea solo la mujer trans hegemónica, la que pone en la pantalla, y que sea una, que sean varias, que abran un cupo para esas mujeres, que hablen de sus realidades, que abran una red de comentarios para que las mujeres trans puedan hablar de sus realidades, ¿no? Y en este caso, Mercado Libre que abrió esto de sin género. Bueno, pero habla un poco más, ¿no? Como que no vaya solo en lo marketinero, porque lo mismo ha pasado con muchas marcas que llaman a modelos gordes y que después tienen tipo 3 talles. O sea, entonces creo que para mí, en ese aspecto, creo que las marcas están aprovechando estos auges, ¿no? El feminismo, los movimientos, lo queer, entre comillas, ¿no? La gente ni siquiera sabe qué es lo queer. Pero entonces vos lo decís y medio que se entiende. Bueno, ese creo que es el problema, ¿no? Cuando una lucha, ¿no? Una problemática real se masifica, ¿no? Cuando empieza a entrar en la boca de todo el mundo y cualquiera que sabe dos conceptos puede hilarlo, creo que ahí es donde los movimientos tienen que ponerse en mayor compromiso de que el cambio sea algo tangible y no caiga en algo mainstream. Porque lo mainstream, si bien es algo que ayuda en cierto modo, no deja de haber un montón de machitos que les jode ver estas publicidades y no deja de ser un cambio. ¿Qué tan profundo es, no? Y creo que es el cuestionamiento que tendríamos que hacernos todos. En cuanto a lo artístico y lo personal, creo que... Ay, perdón, me está sonando la alarma. Ahí está. En cuanto a lo artístico y lo personal, yo ahora mismo estoy en un proceso medio en una, estoy como hallándome, nada, perdí mi trabajo, entonces como que todo lo que venía armando y todo lo que se venía a mediano o largo plazo se me vino abajo, entonces el activismo en este momento digamos está en segundo plano, y todo lo que tiene que ver con el arte, de hecho estoy bastante pausada, al menos en lo que es público. Yo hablo de todo esto de lo que es público, lo privado es otra cosa, que espero que se toque más adelante. Pero en cuanto a lo público y lo artístico, estoy medio en una. Estoy tratando de como, bueno, volver a las pistas, a volver a cagarme a piñas con Terfas y con White People. Pero por ahora estoy bastante tranqui, estoy muy en mí, en tratar de entenderme también un poco en el arte y tratar de ponerlo en palabras, ¿no? Porque cuando hablamos de tipo arte, 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 Marta Minujín, es como, sí, todo es más fácil mostrarlo, pero cuando uno quiere ponerlo en palabras, como que es un poco más complejo y estoy en ese proceso. Entonces, no sé bien cómo responderlo, sí puedo decir que obviamente desde muy chica crecí con el arte, o sea, desde que tengo memoria hay arte en mi vida, y más que nada el visual, el que tiene que ver con visual, foto, imagen, escritura, dibujo, pintura, todo eso está en mi vida desde siempre, o sea, no imagino una vida sin arte, y la música al menos como oyente, entonces estoy como en ese proceso de, bueno, de empezar a construirlo, ¿no? Justamente con la juventud, estoy en esta etapa de la juventud en la que digo, bueno, quiero saber hacia dónde voy y que no sea un vaivén constante o un, bueno, voy y voy viendo. Si bien creo que la vida se trata un poco de eso, estoy en este momento dedicándome como, bueno, ¿en qué posición del arte estoy? Y sí se puede hacer un cambio desde el arte, o sea, creo que no solamente en cuanto a lo visual, sino también en cuanto a lo político, ¿no? El arte también puede ser política, ¿no? Y lo es en muchos aspectos, en la historia se ha mostrado. Entonces, estoy en este proceso en el que, bueno, trato de encontrar el punto de conexión en el que está el arte y la política, cómo se interpelan, cómo no, en dónde se interseccionan, así que bueno, espero que eso ya respondió un poco a la pregunta porque no sé qué responder en cuanto a mí. Pero bueno, le doy la palabra a Flora. Ay, yo también estoy medio en una, pero cosas que pasan. Respecto a lo del tema de la publicidad,
para mí es como bastante complejo porque en el caso de las personas marrones indígenas, nuestras representaciones son completamente limitadas, son casi inexistentes. Es como, de alguna forma, yo a veces pienso o siento que entre estar y no estar es como que realmente hace una diferencia el tema de estar. Sin embargo, si simplemente se queda en eso, el cambio no sucede. Entonces, nada, nosotros siempre desde el colectivo lo que entendemos es que el cambio tiene que ser a través de políticas estatales, o sea, como lo que decía antes, vos podés poner una persona marrón en una publicidad y bien, está genial, pero si a un colegio de calidad terminan yendo solo personas blancas, el día de mañana va a ser lo mismo. O sea, creo que la diferencia tiene que ver con como poder modificar la vida más, o sea, como real, acciones reales que modifican las vidas de las personas, que tienen que ver con accesos a mejores trabajos, acceso a bienes culturales, a educación, a salud, a vivienda digna, que en el caso de las personas marrones indígenas, de las personas racializadas, no termina sucediendo. Entonces, si vos me das a elegir entre políticas estatales que modifican realmente la vida de las personas y aparecer en una publicidad, y lo primero va a tener más peso realmente. Creo que por ese lado creo que falta muchísimo en cuanto a trabajo y también en cuanto a que no quede la información nada más en nosotros, sino que también puedan acceder las personas cada vez a mayor conocimiento. ¿Para qué? Para que no les pasen por encima también. Creo que eso me parece como súper importante, de alguna forma como generar este autocuidado para las personas y también para que respeten sus derechos. Muchas veces pasa que personas racializadas, migrantes, pasan por situaciones que son violentas, tanto en el acceso a educación o en la salud, y me parece que ese lado, que modificar esa parte de las vidas de las personas va a tener mucho más valor que aparecer en una publicidad. Sin embargo, por ejemplo, yo tiro este caso, que me parece como bastante interesante y que tuvo bastante relevancia en los últimos tiempos, la aparición de Yalitza Aparicio en la película Roma, hizo un cambio y modificó realmente como el panorama. Antes de su aparición no había en películas, en protagónicos, una persona marrón indígena, o sea, era como no va a pasar, pero sin embargo sucedió claramente a través de un estereotipo de empleada de hogar, completamente sumisa. Hay otras contras, hay cuestiones que podrían replantearse de eso. Sin embargo, su aparición también hizo una modificación en lo que fue hasta lo que se conoce como la realidad. De repente veías una persona que tiene mi rostro, que tiene mi color de piel, que tiene mi pelo en Vogue, y yo creo que eso sí suma de alguna manera, la representación cuenta un montón. Pero también me parece que es mucho más relevante el tema de poder realizar modificaciones que sean significativas en las vidas de las personas. Yo realmente creo mucho como en el acceso a la educación, y por experiencia propia, porque como decía, o sea, el resto de mis vecines tuvieron realidades muy distintas, y tuvo que ver con el tema de los accesos. Si bien yo estudié en una escuela pública, no fue cualquier escuela pública, y pensar cuántas personas de mi barrio pueden acceder a eso también me hace como ruido. ¿Cuántas personas de mi barrio pueden dedicarse al arte? ¿Cuántas personas de mi barrio pueden acceder a un museo? Entonces ahí empieza como el cuestionamiento real. ¿Qué es lo que vale más? ¿Aparecer en una publicidad o tener educación de calidad? Como ejemplo lo pongo. Así que para mí es como, tiene que estar esa beta, esa parte de la representación, tanto en los medios, en las publicidades, en las revistas, en los cines, y también tiene que estar la parte de la propia representación, como que no sean nada más representaciones hechas por personas blancas, clase media alta. O sea, tenemos que estar nosotros también para poder decir, no, nosotros no somos esto, nosotros somos otra cosa, o darnos siquiera la posibilidad de decir, bueno, nosotros somos esto.
Creo que para mí esa es una de las cosas más importantes, que no quede nada más en, bueno, que aparezcan, sino realmente ser y tener como el poder, porque tenemos la capacidad, de eso no hay duda, tenemos todos los skills para poder decir, nosotros somos estos, nosotros desde el colectivo trabajamos el tema de las representaciones, y no solo eso, sino también cuestionando las representaciones anteriores, porque estamos hoy en día como estamos porque hubo un modelo estatal que, por ejemplo, en el caso de las personas marrones indígenas, se nos planteó como lo salvaje, lo incivilizado, la barbarie, lo que tenía que ser eliminado. Entonces, bueno, analicemos eso y veamos cuáles son las repercusiones de hoy en día respecto a, bueno, con ese comienzo de Estado moderno. Creo que eso es en cuanto al tema de las publicidades y qué onda con las representaciones. Respecto al arte, yo en este momento estoy interiorizándome un poco más en lo que es el arte digital, en el dibujo digital. Estamos realizando en conjunto con distintos compañeros del colectivo actividades en conjunto con distintos museos, distintas instituciones, realizando talleres, realizando material, contenido para redes, y muchos tienen que ver con el tema de análisis de arquetipos, de estereotipos en la sociedad, cómo se nos está viendo o cómo se nos ha construido en el imaginario social. Nos parece uno de los temas como más relevantes a desarrollar, y más que nada porque en el colectivo tenemos distintos como departamentos o divisiones, y una de las divisiones es de la de artes y la de artes visuales, y desde ahí es desde donde trabajamos y desde donde yo también estoy colaborando con mis distintos compañeros. Después en lo personal también, ahora estoy como más, bueno, viendo, me salen trabajos de modelo, soy modelo freelance, me están saliendo laburos de ilustración, así que estoy como un poco metida entre lo que es el laburo y el activismo. Nada, como tratando de dar lo mejor siempre. Y bueno, tratando de sobrellevar también la pandemia, la cuarentena, que también es medio compleja, pero bueno, acá resistiendo. Ahí en el chat alguien puso el link a tus ilustraciones, Flora, y dice que son lo más. Yo los vi también, me gustan. Le Gracias. damos la palabra a Mateo. Bueno, pensaba un poco en esto de lo planteado de cómo ubicarse, si como artista o activista, o cuál era la conjugación con respecto a eso. A mí me pasa bueno, que yo como escritor, activismo, esas dos cosas para definir lo que hacen, pero sí pienso también que en lo literario con Misak, y por mucho tiempo fue explícitamente activo en mi escritura también. También pienso que yo, viviendo en Salta y siendo una lesbiana visible en un espacio bastante hostil para eso, necesariamente también ahí había un activismo. O sea, pararme en un escenario a decir que soy lesbiana, y una serie de cosas que movían configuraciones en ese momento, en ese estadio de la sociedad. Entonces, como que nada, yo conjugo esas dos cosas, las pienso como que se nutren una de la otra también. Pienso que lo que escribo también hace cuestionarme mis activismos, y mis activismos hacen cuestionarme lo que escribo constantemente. Y por otra parte, esto de en qué estoy trabajando actualmente, yo también estoy en una, como decían las chicas, que parece que estamos todas en una. Pienso
Sagra para mí también, yo hice mi transición hace no tanto tiempo, entonces también ahí se movieron un montón de cosas indefectiblemente que me hicieron cuestionarme también lo que hacía en mi obra, y eso está pasando un poco, así que estoy como en un momento de exploración, como un poco más introspectivo, replanteándome qué digo, cómo lo digo, dónde lo quiero decir y con qué herramientas también. Y con respecto a esto de las publicidades de Sprite y de Mercado Libre, que son como las que tenemos más, que también yo las tengo como bien presentes, no se me ocurren otras en este momento, de hecho, pienso que ahí sucede algo complejo. Por una parte, para mí es claramente pinkwashing, o sea, es lavarle la cara a una empresa. Por otra parte, también entiendo y conozco personas que han participado como actores en esas publicidades, y pensar, bueno, ¿dónde más esta persona que se dedica a la actuación puede realmente representar algo que le interese, ¿no? Entonces accede a un trabajo que es más o menos piola, y que capaz que no se lo dan en otro espacio. Entonces ahí como que me parece que se entrelazan cosas complejas, aunque por otra parte también pienso en esto de que representar no necesariamente es incluir, es además incluir de manera horizontal, se sigue representando constantemente como la otredad, ¿no? Como, bueno, hacemos esta publicidad sobre lesotres, ¿no? Sobre los otros, ¿no? Porque hay un nosotros colectivo en el imaginario, ¿no? Que es la persona etcétera, etcétera. Eso sigue sucediendo en esas publicidades. Y por otra parte, nada, pienso que, no lo sé con certeza, pero cuáles serán las políticas de trabajo para dentro de esas empresas. ¿Cuántas personas trans trabajarán para Sprite? ¿Cuántas personas gordas trabajarán para Mercado Libre, ¿no? Entonces, muy fácil poner la imagen y dar un trabajo momentáneo que se va así, ¿no? Y no tener estas políticas constantes de las que hablaba Flora también. Por otra parte, también está este planteo de Mercado Libre de sin género, que me parece peligroso también en muchos aspectos, porque me parece interesante poder romper las barreras del binarismo. Soy una persona no binaria, de hecho. Sin embargo, el género es algo que está arraigado socialmente y algo con lo que convivimos todo el tiempo. Hacemos lecturas de género sobre absolutamente todos los cuerpos. Queramos o no, estemos tan deconstruidas como queramos o no, eso sucede. Negar el género como en general es bastante peligroso, porque entonces somos todes personas, ¿no? Y no somos todas personas, porque además algunas personas no catalogamos como personas dentro de la sociedad, porque contamos con distintos derechos, porque estamos vulneradas por un montón de otras situaciones, ¿no? Porque tenemos otros accesos. Y ahí también me parece algo bastante macabro del sistema, ¿no? Como de hacernos creer que esto está sucediendo, pero está sucediendo en los términos en los que al sistema le sirve, en los términos a los que el mercado le sirve, ¿no? Y en donde siempre vamos a seguir ocupando el lugar del freak show, ¿no? De una u otra manera, y donde serán otras personas las que tomen las decisiones sobre nuestras existencias. Entonces pienso un poco eso. No sé si responde del todo la pregunta, pero me parece que es un poco compleja. Muchas gracias, Mateo. Yo creo que todas las preguntas es imposible que sean respondidas del todo. Era un poco también la idea de, y que ojalá que los y las espectadoras también se involucren y pregunten. Recuerden que lo pueden hacer por el chat. Así también cruzamos un poco los imaginarios, capaz nosotros estamos muy en un tema y aparecen otras matices. Bueno, tercera ronda de preguntas. En este caso tiene que ver, es un poco de alguna manera un resumen de las anteriores, tiene que ver con la imagen pública y la imagen privada.
justo Luis recién pidió que no nos olvidáramos de eso, de esa pregunta. La idea es eso, cómo piensan la imagen pública, su presencia obviamente en redes sociales, esa subjetividad construida, diseñada y demás. Si hay alguna relación o cómo es la relación entre ese yo público y el yo privado, y la vida íntima, o cómo la piensan en todo caso, porque relación seguramente hay, pero cómo la piensan y cómo la problematizan quizás. Si hay algún desplazamiento, fragmentación, multiplicación, variaciones del yo, si creen que son muchos yoes a la vez, o cómo se plantean ante esta posibilidad de multiplicación. Y después, ¿qué herramientas artísticas no solo utilizan, sino que les interesan ver en otros también, de cómo se pueden representar estas multiplicaciones o estas imágenes? Sí, es una pregunta sobre la imagen, sobre todo. No sé si quieren conservar el orden o que arranque Flora, capaz, o mover un Como poco quieran, eso. como quieran. ¿Qué prefieren? ¿Empiezo yo? O por ahí, como quieran. Sí, dale, arranca. Genial. Imagen privada. A ver, en mi caso particular, siento, sí, primero que todo que soy la misma persona, o sea, no, en mi caso como activista es importante también definir eso, ¿no? Que al menos la mayoría acá, de que estamos en la charla, somos activistas. Entonces, no, cuando sos artista creo que se puede hablar como de crear otra imagen, o artista me refiero a musical, perdón, o crear una perfo, ¿no? Que si bien yo, al menos yo soy artista, siempre como que priorizo, o cuando hablo públicamente, hablo del activismo, ¿no? Al menos yo por ahora, no sé, tal vez la semana que viene te digo algo diferente, pero al menos por ahora vengo de una etapa en la que yo siempre priorizo el activismo, y cuando voy a dar una charla o voy a representar o lo que sea, siempre hablo del activismo. De hecho, muy pocas veces contadas, creo, que he hablado de mi vida personal, como que trato de tenerlo separado, y ahí va la respuesta. Entonces, al menos en mi caso, soy la misma persona, o sea, la que estaba tomando mates en una plaza y la que está en una charla es la misma persona, solo que obviamente eran espacios diferentes, y que obviamente hay una entrevista o hay algo en lo que suelo estar metida públicamente. Por otro lado, estoy leyendo bastante por eso. Creo que mi vida es algo mucho más personal, no sé cómo decirlo, y sí, pero siento que es un espacio diferente. Yo en mi cuenta en particular, al menos ahora sí hablo por mí, mi cuenta no está construida por todo lo que tiene que ver con mi persona. De hecho, tengo una cuenta privada que es en donde estoy empezando a experimentar el lado más privado de las redes sociales. Siempre fui una persona pública, si bien las redes son públicas, siempre estuve como muy expuesta, obviamente por excitación, también porque obviamente ser la piba afro del colegio y tener un hermano gemelo, en ese momento éramos dos gays, era como, ¡ah! Entonces siempre estuve como metida públicamente en cierto modo. Eh, Hoy en día tengo mi vida mucho más privada y la tengo más encerrada. Antes, cuando no estaba metido en el activismo, solía como ser medio difuso, como que era público, que era privado, y como subía fotos mías personales también, como que era algo medio raro y no tenía tanto alcance. Después el activismo hizo lo suyo y tomó un poco rienda suelta, y ahí fue cuando yo empecé a delimitar esas líneas, ¿no? Como, bueno, hasta acá. Esto es personal y esto es público, y creo que hasta hace bien en cierto modo también verlo de ese lado, porque Instagram se metió tanto en nuestras vidas. Voy a hablar por Instagram porque es la que uso y es la que al menos creo que la mayoría de los activistas usan. Es la que más siento que menos delimita lo que es privado y lo que es público, y es muy fácil mezclarlo, ¿no? Un que comentas algo de tu vida y ya al día siguiente tenés 85 privados preguntándote qué onda eso, y entonces yo particularmente empecé a delimitar como esa caja de esto es personal. em, y obviamente el activismo en ese aspecto, al menos a mí, me lo facilita bastante. Si bien también creo que el activismo se basa en contar nuestras vivencias, en contar cómo lo vivimos, cómo lo sentimos, que eso sí creo que es bastante personal. Al menos en el antirracismo yo trato de hablar mucho de lo estructural y no tanto de lo personal, porque creo que son líneas que al menos no estoy acostumbrada a pasar. En cuanto a lo trans, creo que ahí sí puedo notar una diferencia, porque se nota mucho que siempre suelen pedirnos como que hablemos de nuestra vida, y qué onda nosotras, qué onda nuestra transición, cómo la sentimos, qué nos vamos a hacer, ¿no? Y todas esas preguntas son públicas.
y son decisiones privadas, ¿no? Parece una boludez decirlo cuando te lo explico de esta forma, pero cuando estás en una entrevista y te empiezan a preguntar sobre tu activismo trans, te terminan metiendo en aristas sensibles que tal vez no querés hablar públicamente. Y yo eso lo tengo muy claro. Yo de mi transición no la hablo públicamente, no me interesa hacerlo tampoco. Entonces, siempre trato de limitar las aristas también en lo trans, y ahí diría el doble. Porque en cuanto al racismo, mal que bien, debatible, que para mí es algo malo, no hay tanta información, entonces la gente como que hace preguntas muy genéricas. En cambio, en no trans se meten mucho en fibras sensibles, lo poco que conocemos de artistas trans siempre van a esa fibra, ¿no? Como quién es tu infancia, quién es tu familia. Y mirá, yo no ando preguntando si tu papá te quiere, si tu papá están casados. Entonces, como que está bueno poner ese ejemplo para que la gente entienda que son preguntas personales y privadas. Entonces, al menos yo como activista, en algunos rubros he tenido que limitarlo súper fácil y en otros me ha costado momentos incómodos, ¿no? Públicamente. ¿Cuáles son las herramientas que utilizo para... Bueno, en mi caso, la edición es como mi as, porque en la edición puedo hacer lo que yo quiera, entonces si quiero poner una vaca volando con alas de unicornio lo puedo hacer, obviamente me lleva más trabajo, menos trabajo, ¿verdad? Pero lo bueno de eso es que también puedo transmitir un mensaje con una facilidad, o al menos en mi forma de ver el arte, ¿no? O mi forma de querer transmitirlo. Entonces, esa facilidad me ha ayudado mucho también a poder hacerlo mucho más personal. Yo no necesito de un fotógrafo, yo no necesito de un estilista, yo no necesito de nada. Todo lo hago yo sola, desde la idea hasta el texto. Entonces, independientemente de si el colectivo o si mis compañeros o si otra persona que no está metida en la lucha cree que lo transmití o no de buena o mala manera, creo que es una opinión 100% personal y es respetable. Pero en mi caso puedo hablar de algo personal porque es algo 100% que hago sola. En agrupaciones estoy, pero no, mi cuenta no influye en eso. Sí, obviamente comparto contenido, sí, obviamente difundo sus mensajes, por ejemplo, la agrupación Yango, que me parece increíble todo lo que está haciendo ahora. Pero como les dije, ahora estoy medio en un break viendo qué onda con mis redes. Entonces, estoy en un momento en el que trato de priorizar mi vida personal, obviamente también mi transición, como le venían charlando mi compañero, yo estoy también medio en una de esas, recién empiezo mi transición, estoy como priorizando muchísimo eso, porque literalmente mi activismo está en el medio, o sea, mi activismo estuvo en todo, desde antes de autopercibirme una piba trans, en el durante, hoy en día ya lo considero durante, pero ya lo veo de otro lado, entonces eso también un poco afecta, ¿no? De repente me tratan con pronombres neutros, hoy en día tipo levanto la bandera de pronombres femeninos, y yo públicamente he usado pronombres neutros, entonces es como toda una mezcla medio rara que trato de tomarme mi tiempo para poder procesarla sola. Entonces, para resumir un poco, creo que es súper importante también delimitar las líneas personales, y más en redes como Instagram, en donde todo el tiempo estamos, como al menos los artistas, haciéndole fuerte, ¿no? Y la gente se lo toma personal y le bardean como si fueras como si hablar de lo que estás hablando es como si estuvieras puteándolos y te bardean de manera personal. Entonces, uno tiene que aprender a delimitar cuándo una no está bardeando a tu persona o a tu lucha, ¿no? Y lo mismo hacia nosotros mismos. Cuando nuestra lucha nos interpela personalmente, porque yo creo que lo personal es político, pero también cómo lo encaramos, cómo reaccionamos al respecto. No sé, el tema de la vida privada es algo bastante complejo y en el activismo creo que es algo que no se habla mucho, así que nada, es un bloque que me sorprendió mucho que lo hayan tocado y me gusta porque me gusta escuchar me gustaría escuchar a compañeros qué tienen para decir al respecto, porque la verdad que yo también me emociono mucho, así que bueno, les doy la palabra a Flora. Eh, Sí, es como bastante heavy el tema de las redes sociales y la exposición y también el autocuidado y entender hasta dónde uno puede de alguna forma como hacer resistencia al encontrarse tan expuesto también. Eh, yo creo que particularmente en mi caso, de alguna forma, a lo largo de mi vida siempre fui creando especies de alter egos o personajes o algo así. En la adolescencia era uno, después en la juventud fue otro, ahora es Flora Nómada,
pero también tiene que ver con la beta artística que desarrollé desde que era muy chica. Y de alguna forma también estos alter egos o personajes, de alguna manera, que no sé si son personajes, porque también están como muy ligados a mi persona, tuvieron que ver con cuestiones de no verme representada ni en mis espacios, ni de representar los lugares a los que iba, porque era la única chica marrona que venía de Soldati en, no sé, en el Colegio Nacional, o de repente en la UNA, o en el Instituto Vocacional de Arte cuando era chica. Entonces, creo que de alguna manera la creación de estas entidades me permite, o me permitió, como de alguna forma, desarrollar mis propios mundos. Y no solo eso, sino también tipo, se reforzó mucho con la creación de arte, a través del dibujo, después tomó otras perspectivas a través de otras disciplinas, la cerámica, el grabado, la ilustración, y creo que de alguna manera se vincula mucho con el tema de las redes sociales, porque también uno muestra determinadas aristas, determinadas vetas de su vida, y no siempre está mostrando todo. Entonces yo creo que de alguna manera terminamos creando personajes, y también me parece genial discernir entre redes sociales y vida personal también. Eso ayuda muchísimo a sobrellevar el día a día. Y la relación que existe entre el yo público y la vida íntima, creo que, ¿cuándo fue? Más o menos el año pasado, a fin de año, pude realizar como esta distinción, y también por una cuestión de el tema de la exposición, cuando las redes empiezan a volverse un tanto tóxicas, entonces uno también tiene como la necesidad de empezar a entender cuáles son los manejos y cuáles son las mecánicas que tienen las redes sociales para poder también sobrevivir en ellas, o en todo caso también tipo, está como esta cosa de si me veo tan afectada, ¿por qué sigo acá? Entonces, como bueno, uno crea herramientas para poder seguir, porque si te gusta también es como este espacio que uno encuentra, el lugar. Bueno, Instagram tiene esta cuestión particular que, bueno, la fotografía en cuanto a lo visual, en cuanto al estético, también como el tema del algoritmo, si lo cumplís, si no, la cantidad de likes y de los compartidos. Entonces todas estas mecánicas que tienen las redes sociales también terminan teniendo como su beta tóxica. Yo creo que entenderlas y poder separar entre lo que es, bueno, red social, aplicación, y mi vida personal, a mí me ayudó mucho a poder sobrellevar como esta cuestión. Y más que nada porque también creo que entre lo del activismo está bueno como empezar a generar esa distinción, porque, o por lo menos en mi caso particular me ayudó mucho, porque también uno tiene que saber hasta dónde dar y hasta dónde rinde uno también, y por una cuestión de el cuidado personal. Pero también creo que en ese sentido, como esta cuestión de lo colectivo, también de alguna forma te ayuda a no quedar tan expuesto, porque no es que estás solamente vos parado frente al mundo, sino te sentís acompañada por otras personas que también, bueno, si tenés algún problema también te pueden dar una mano, si tenés algún tipo de problemática, alguna complejidad, y si necesitas seguir aprendiendo, siempre va a haber alguien que te pueda dar una mano y que te pueda ayudar a crecer. Entonces yo creo que en ese sentido el espacio colectivo a mí me ayudó también a crecer como persona, como profesional, y también yo me doy cuenta que fue a través de internet, entonces también por eso para mí el tema del acceso es súper importante. Yo lo reconozco. Que hoy estemos hablando de redes sociales también tiene que ver como con cierto nivel de acceso, entonces por eso siempre abogamos por que no quede solamente en nuestras manos, sino que también sea una cuestión a la cual puedan tener posibilidades otras personas, y que se modifique, que no solamente quede en un determinado sector social y económico.
después, por último, ¿cuáles son las herramientas artísticas que utilizan para producir estas imágenes? Bueno, yo ahora estoy usando una tablet digital, pero tengo como un procedimiento analógico que después lo paso a digital, es como una cosa medio rara. Dibujo mucho en Photoshop, y nada, tengo como mi procedimiento artístico de agarrar referencias, de ver qué es lo que me interesa representar ahora, y no solo eso, sino también tengo bitácoras, son cuadernos en los que voy haciendo dibujos a diario, o semanalmente, o cuando tengo ganas, o cuando me pinta. Entonces, creo que también el proceso artístico y de creación termina realizándose a través de mi cotidiano. De repente me siento triste, me siento angustiada, me siento ansiosa, y agarro el cuaderno, dibujo, y traspaso ahí todo lo que estoy sintiendo. O quiero representar un nuevo rostro indígena en combinación con temática alien, no sé, como también ir explorando todas esas cuestiones que capaz no ves ni en el arte, ni en los medios. Creo que eso es un poco la energía que me motiva, ¿no? Como decir, bueno, no veo una persona marrón indígena como yo, ni en la tele, ni en el arte, ni en las pinturas. Hagámoslo. Esa es un poco la energía. Así que le dejo a mi compañero para que continúe. Bueno, en función de esto de la imagen pública, como que mi obra por mucho tiempo ha sido construida muy en función de la intimidad, como mi escritura muy ligada a coquetear con ese límite de ser autobiográfico, ¿no? Más allá de ser una construcción ficticia. Y por mucho tiempo también mis redes sociales estuvieron muy volcadas a eso, a desdibujar ese límite, a subir historias de mí llorando, por ejemplo, ¿no? De visibilizar malestares propios y ese tipo de cosas. Entonces estuvo muy construida en ese sentido. Sin embargo, para mí siempre ha estado claro que era una performance. O sea, que mi yo escritor y que mi yo persona que se pare en un escenario, en un slam o en un evento de poesía a recitar, es una construcción pensada, y es un fragmento de mi personalidad, y es lo que yo decido hacer para acompañar el resto de mi obra, que en definitiva es escrita, por lo general, aunque a veces también sea oral. Y el último tiempo, para mí también, esto que decía, creo que Flora o Luis, no me acuerdo, de la exposición, como que en un principio no tenía mucho registro de cuánta exposición significaba, y cuál era la lectura de las personas de esto, de no poder hacer una lectura de que era una construcción, si bien un fragmento de mi persona no es toda mi persona, esa que está ahí puesta en ese fanzine que publiqué con mi cara en llanto, o en esa historia que subí, o en ese poema que escribí, donde claramente la gente que me seguía en internet podía saber o intuir de quién estaba hablando, por ejemplo, ¿no? Más allá de que fuese una construcción ficticia de todas maneras. Eso para mí también significó como que tuvo algunas repercusiones para mí como emocionales, también porque por mi activismo, mi personaje como activista en las redes suele, o ha solido ser, quizás ya no lo es tanto, muy de interpelar, ir al choque todo el tiempo, plantear de manera cuasi agresiva ciertas cosas, ¿no? Con respecto a la construcción heterosexual, a la construcción cis y ese tipo de cosas. Y pienso que también con esto de repensar mi identidad, porque también como todo eso de la intimidad, todo esto del interpelar de ciertas maneras, estaba muy ligado a mi construcción como lesbiana, que también yo he tenido mucha visibilidad como lesbiana, y esto que decía Luis también de, bueno, ¿cómo hago cuando yo levanté tanto la bandera de usar pronombres neutros y ahora estoy usando pronombres femeninos? Bueno, a mí me pasa como, hinché mucho con no usen pronombres neutros, yo soy lesbiana y uso pronombres femeninos, y ahora ya no soy más esa lesbiana y uso pronombres masculinos, y ahí se van mezclando algunas cosas, porque no somos personas estáticas, no estamos siempre en el mismo estadio de la persona,
Que eso también es algo que está muy ligado a la construcción hegemónica, ¿no? De, bueno, soy esto y lo sostengo hasta el día que me muero, ¿no? Como nací mujer, me muero mujer, y ahí entran en juego algunas complejidades también. Y pienso que, bueno, que comenzar a registrar también algunas de esas cosas con cambio de identidad o de pensar mi identidad, también conllevó preservarme en algunas cosas. Como repensar esa performance de lo íntimo en las redes sociales, principalmente porque no me daba emocionalmente a mí para lidiar con que no pudiese ser una lectura por parte de mucha gente de que eso era una performance. Y por otra parte, porque también indefectiblemente algunas personas terminamos de una u otra manera quedando como referencia para otras de algunas cosas, ¿no? Y eso también conlleva una responsabilidad muy grande, ¿no? Como que lo que uno dice sea tomado demasiado en serio porque lo dice tal persona, ¿no? Que eso también es algo como que me lleva a mí a repensar, bueno, ¿cómo lo digo? ¿Qué digo? ¿En qué términos? ¿No? Porque quizás no va a ser tan cuestionado por ciertas personas que están atentas a lo que yo estoy por decir. Pero eso, como pienso que mi imagen pública es un fragmento de la complejidad de mi persona, ¿no? Por más de que a veces parezca muy íntima, aunque a veces nada, a veces es absolutamente una performance, a veces estoy muy feliz y mi Instagram parece que yo estoy muy triste, ¿no? Y la gente, como esto que decía Luis también del mensaje, ¿no? Los DMs, los mensajes privados ahí, como bueno, ¿qué es lo que está pasando? No está pasando nada, capaz, es una performance que estoy construyendo sobre esto que escribí, este sector de algo que pensé en un momento. Así que eso con respecto a la imagen, y con lo de las herramientas pienso que, bueno, nada. También como decía Luis, yo vengo como mucho tengo una editorial, he tenido editoriales, me he autopublicado mucho, entonces también, Flora también creo que lo dijo, como usar muchas herramientas distintas, y como no estar necesitando tampoco de todo esto que también el sistema nos dice que necesitamos para poder hacer. Digo, aprender a maquetar, aprender a diseñar la tapa de un fanzine, aprender a editar, todas esas son prácticas que fui haciendo para poder llevar adelante mi obra de manera también autónoma y autogestiva. Si bien después también me fui encontrando que tejo de redes y construyo también, ¿no? Y nos compartimos las prácticas que cada quien lleva adelante. Gracias. Bueno, estamos medio llegando al final para aportar algo a esto que hablaban de público-privado. Hay una serie inglesa que capaz vieron que se llama I May Destroy You, que habla de un montón de temas que nos atraviesan, pero uno de esos temas es este, ¿no? Como este límite entre lo público y lo privado en las redes, y después si quieren pueden chusmearla. Y para terminar, tenemos una pregunta que quizás es demasiado amplia, pero o sea, que tiene que ver un poco con el contexto en el que estamos viviendo, y es ¿en qué futuro están pensando? Más allá de lo que estén haciendo, que ya lo contaron, quizás está bueno, es una oportunidad para contar un poco qué es lo que estuvieron pensando en este tiempo. Creo que todos nos estamos replanteando un montón de cosas que hacíamos antes y qué vamos a hacer después. Y bueno, así que esa sería como el horizonte, en qué futuro están pensando. Qué pregunta. Todas fueron como muy... ¿por dónde empiezo? Mira, en cuanto al futuro, a ver, pienso en dos cosas, ¿no? Como, bueno, esto va a marcar y va a ser algo histórico, ¿no? Obviamente. Un año casi pausado para un montón de personas, donde muchas personas murieron, donde muchas personas nacieron en una pandemia mundial, donde países, hasta los países primermundistas que tienen un sistema de salud muy fuerte, han tenido que volver a la cuarentena, volver a salir, ¿no?
como países que tienen ¿cómo decirlo? Como una seguridad hacia sus habitantes, aún así siguen sin saber qué hacer. Y bueno, ¿qué nos toca, no? Que el dólar que se va a la mierda, que el presidente está... entonces, no sé, como que siento que es un contexto bastante jodido. Es un contexto en el que nadie sabe qué hacer. Como estamos como si nos quedamos en casa, pero abren los bares, pero la gente sale. Hay gente que ni siquiera usa barbijo, se manifiestan igual. Es como todo muy, nadie sabe bien qué va a pasar. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Digo, porque de repente se tildaron todos. Ah, ok, genial. Por otro lado, no puedo, como persona racializada y persona que está metida y entiende que encima persona trans y que le interpelan sistemas que son súper opresivos en nuestros cuerpos, no puedo evitar pensar en algo apocalíptico para nuestras comunidades. Digo, ahora no porque ya nos está afectando, ¿no? Pero digo, cuando salga una vacuna, ¿no? ¿Quién va a tener la vacuna? ¿Va a ser gratuita? No va a ser gratuita. ¿Quién accede a la salud para tenerla si es gratuita? ¿Cómo vamos a cerciorar para volver a la normalidad que todos conocemos? ¿Cómo vamos a cerciorar quién tenga COVID y quién no? ¿No? ¿En qué gente va a quedar este virus? Todas estas cosas se me vienen a la mente. Obviamente no tengo resultados buenos, porque donde hay una desigualdad, ahí es donde empiezan los problemas, y convengamos que antes de este contexto ya el mundo venía medio en una, veníamos todos medio apocalípticos, medio como, bueno, las pibas trans, un alto número de prostitución, las personas realizadas, altos números de desempleo, ¿no? Personas que se les incendian sus ciudades, la comunidad QAM que es violentada todo el tiempo, les senegaleses, o sea, ya venía todo medio caótico y la cuarentena no ayuda en nada, entonces, nada, ¿no? Sin pensar en lo que está pasando ahora en esas comunidades, que ya es algo bastante triste. Digo, ¿no? Cuando llegue esta cura, ¿qué va a pasar? La gente de Recoleta va a tener la cura, listo, pumba, la vacuna, chau, y las personas que no acceden, acá es donde empieza estos límites en donde no imagino ningún futuro positivo, la verdad, o sea, siento que lo mejor que está pasando es lo de ahora con lo que se viene después, entonces, qué bueno que no cierro yo porque el cierre para mí es súper negativo, pero no creo en un futuro que yo diga qué hermoso va a volver la cultura, mientras, qué sé yo tal vez esté nerviosa con los números, ¿no? Y los censos y los resultados, va a haber gente que va a estar con la vacuna yendo a un concierto, disfrutando porque vuelve la cultura, ¿no? O cosas así, o el teatro en Mar del Plata, no sé, como que siento que hay muchas cosas que hablar del futuro, como que estamos tan preocupados en el presente que ni siquiera estamos viendo el futuro, y me parece muy bien, porque siento que estamos, como digo, ya siento que está, tipo, Mendoza, Córdoba se prende fuego, tipo que se mueren 85.000, ¿cómo se llaman? los animalitos, ay, pero no me quiero reír, pero, ay, se me fue el nombre. Bueno, como que está todo caos, ¿no? Y aún así sigue siendo un contexto positivo para lo que se viene. De hecho, había un chabón en India que dijo que fue el que produjo el COVID, predijo el COVID, perdón, que dijo que se venía algo peor para el año que viene. Yo ya no sé. Entonces, para mí el contexto no es nada positivo, trato de no pensarlo, trato de estar como, bueno, pensar hoy en día en lo que me preocupa, dólares ni siquiera pensar tampoco, así que estoy como muy, bueno, sobrevivirla. Como veníamos haciendo desde siempre, ¿no? Como que medio que antes del contexto tampoco veíamos mucho el futuro. No sé, no íbamos a pensar que íbamos a tener una pandemia mundial y que íbamos a estar en casa. Entonces, no sé, como que el futuro trato de no pensarlo tanto, medio que me hago la boluda, porque veo que si me pongo a pensarlo mucho, ahí es donde empiezo como a paranoiquearme y yo soy muy ansiosa. Ya lo que aprendí en esta cuarentena es que soy muy ansiosa, entonces me di cuenta que pensar en el futuro no me sirve tanto. Entonces, bueno, espero que Flora tenga algo mejor para decir que yo, porque... Bueno, Flora, te paso la palabra. Ahí Eh, llegó sí, El Flora. animal que decía era el bastante carpincho. complejo todo. Bueno, a mí particularmente en este momento me pasó como el miedo al futuro. Yo soy una persona que planea mucho las cosas, proyecto demasiado. Y ¿se escucha o está cortado? Porque hace rato se me salió. Tipo, no pude ingresar. Se Se escucha te bien. escucha, Flora, un poquito a Está veces hablando. cortado, pero...
yo respondiendo y no se me escuchaba, se te escucha bien. Parece que se cayó la conexión de Flora, recién se le había caído y pudo volver a conectarse, así que Mateo, si querés seguir vos y Dale, cuando Flora se puede conectar. dale, sigo hasta que Flora entre. Bueno, yo, Luis, tampoco vengo a plantear un panorama muy feliz ni muy esperanzado, así que ojalá que Flora sí. Pensaba un poco en esto, lo nombraron a Mark Fisher, yo vengo como con una sensación muy ontológica de la vida, como la sensación de esos futuros posibles que se pierden por un quiebre de paradigma de entender la realidad, ¿no? De cómo configuramos la realidad o cómo venimos configurándola, y para mí es difícil pensar en proyectar como quizás en mis activismos años anteriores de proyectar como con esperanza de que se viene algo repiola por esto que estamos haciendo, etc. Pienso en un futuro principalmente en donde podamos estar atentos, atentas y atentes a no alienarnos. Mi sensación constante es que esto del confinamiento, ¿no? Yo, de todas maneras, soy una persona que tengo un poco de fobia social, a mí me cuesta bastante salir, siempre me ha costado bastante salir, entonces un poco me deja cómodo lo del aislamiento, sin embargo, noto cómo incrementa esa sensación en mí y cómo me vuelvo una especie de máquina encerrada en un departamento produciendo, y produciendo desde mi casa, o sea, vivo en mi trabajo, ¿no? Más allá de que mi trabajo tenga que ver con mi producción artística, pero ahí el mandato de la producción también, con respecto a la obra, también tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Y aunque nos gustaría romantizarlo y pensar que el arte pasa por otro lado, también es parte del mercado y también es un producto y también producimos. Y pienso en eso principalmente, en que tendremos que hacernos estrategias para no alienarnos y para encontrar la manera de construir colectivamente, a pesar de ese cambio de paradigma, de las sensaciones que nos generan ahora los grupos aglutinados de personas, o los espacios cerrados, o el contacto físico, que de una u otra manera comienza a sentirse distinto, ¿no? Eso clave, porque en consonancia con lo que le sirve al neoliberalismo, ¿no? Esto de aislarnos, esto que decía también al principio, ser de construir individualmente, ¿no? Y que el festival piensa en otras cosas, esto indefectiblemente nos mantiene alejados y nos mantiene como cuando le ponen a los caballos estas cosas, ¿no? Como mirando, bueno, lo que tengo es sobrevivir, que nos pasa mucho, ¿no? Y yo pensando mucho de qué se trata vivir y no sobrevivir. Cuestiones de mi... ¿Se me escucha? Recién al final se te cortó un poquito. Se empezó como a Me salió un ralentizar cartelito. la conexión. ¿Querés decir de vuelta? Bien. Bien, no, pensaba en esto de sobrevivir y vivir, y bueno, y que ahora se conjugan varias cosas en este sobrevivir. No es solo sobrevivir porque también ser una persona trans, o no ser una persona heterosexual, o no ser una persona cis, este sistema también conlleva cosas de sí, pensar en supervivencia día a día, en un montón de aspectos. Y ahora se conjuga con otro tipo de supervivencia, ¿no? Y también pienso en esto, en pensar en un futuro, en cómo podemos hacernos de estrategias, estamos construyendo otras cosas,
voluntariamente, ¿no? Y no solamente tirando manotazos para poder seguir adelante, aunque en este momento quizás se siente como que sí, y previamente para algunas identidades ya se sentía como que sí, ¿no? Así que un poco eso. Lo más esperanzador que tengo para decir. ¿Se escucha? Pero Flora, recién se me salió la aplicación. Sí, acá. A ver, Flora, ahí sí, se está. te escucha. Yo a veces te veo quieta la imagen, pero se sigue escuchando tu voz, así que si querés probamos así. Ah, dale. Cuando, Dale, cuando, no, buenísimo. cuando no estabas, Luis y Mateo estaban esperando que vos tengas algo esperanzador para decir sobre este final y sobre este futuro. Eh, bueno, a mí particularmente me pasa que me es difícil como pensar en un futuro. Eh, es raro, es complejo, pero también creo que de alguna manera, bueno, yo también tengo mucha ansiedad y como que vivo pensando como completamente en el futuro, proyectando, planeando, y esta pandemia me cayó como también como una forma de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy? ¿Qué es lo que me está pasando en el presente? Eh, y igual no quiero romantizar como la cuarentena ni nada, porque particularmente en mi caso, mis dos papás, mi mamá y mi papá son enfermeros, y entonces se vuelve como un poco una necesidad el tema de pensar presente y de, bueno, de verlos, no sé, todos los días y pensar, no sé, qué podrá pasar mañana realmente. Entonces, de alguna forma es como que el futuro se empezó un poco a desdibujar y es un poco trágico, triste, porque también de alguna manera creo que en todo este tiempo es como que siempre vivimos construyendo, pensando en armar algo mejor el día de mañana, tratando de romper con los esquemas establecidos, con todo lo que se espera de una persona racializada, social baja. Entonces de repente es como que me empecé a sentir un poco alejada de las herramientas mismas que me brindaban de alguna forma oportunidades, y sin embargo tampoco siento que haya sido así, porque de alguna manera todo se transformó, y este concepto de la nueva normalidad también tipo conlleva otro tipo de estructuras y otro tipo de normativas también que permiten accesos determinados a determinadas personas, y entonces también como tratando de entender cómo es que es esta nueva realidad y cómo hay que de alguna forma ayornarse a ella o no sé, es como bastante complejo también, porque supuestamente hay una vacuna, supuestamente el año que viene va a estar, pero también es bastante incierto el futuro respecto a cómo va a seguir después de esto, a quiénes van a tener acceso a la vacuna, respecto a las próximas pandemias que también dicen que vienen. Entonces es como bastante raro todo, y, y como que siento que de alguna manera pensar más que nada en el presente, no como esta cosa de, bueno, vivo el presente y no me importa el mañana, no, al contrario, tipo, nada que ver con eso, sino como más desde un lado de alguna manera espiritual, como diciendo, bueno, ¿a quiénes tengo a mi lado? Son las cosas que tengo en mi casa, como realmente valorizando lo que es el hoy, y también como tratando de pensar en que de alguna manera el futuro va a estar mejor, o por lo menos un poco más, como con alguna diferencia. Yo creo que de alguna manera este tiempo que habremos estado como la mayoría encerradas en nuestras casas, y es que tuvimos la posibilidad, nos llevó también un poco a replantearnos, a repensar bastantes cuestiones que nos venían como aquejando, y creo que de alguna forma pensar en que no quiero plantearlo como una oportun crisis, ¿no? Pero también como ver, bueno, qué es lo que tenemos al lado, qué es lo que tenemos nosotros y qué es lo que somos. Creo que eso también, como un momento de reflexión, de decir, bueno, ¿qué estuvimos haciendo hasta el momento para llegar a esto? Creo que también pensar en cuáles son las medidas que estamos haciendo para que esto se revierta, para que esto frene,
y pienso más que nada como en la cantidad de gente que cada vez hay más en las calles, no sé, en los hospitales que están cada vez como más llenos, y digo, bueno, creo que o estamos reflexionando o ya estamos cansados y ya no queremos saber nada más de esto. Entonces, por eso más que nada también es como un poco raro pensar en el futuro en este momento, que es bastante particular. A mí me refugia bastante como acercarme al presente y qué es lo que me está pasando hoy en día. No sé si fue algo esperanzador, pero bueno, es lo que está pasando. Hay una idea de Diana Veresi, la poeta, que habla de la rebelión del instante y de ensanchar el presente, de hacer del tiempo como quizás un espacio más pleno para poder, sí, justamente emplazar bien y mirar lo que se tiene alrededor. Entiendo que para la mayoría es muy difícil vislumbrar, y es cierto que lo que decía Luis, que ya era difícil antes, no es que veníamos súper encaminados y encaminadas. Y ahora directamente eso parece desaparecer, pero lo de ensanchar el presente y los lazos me parece que es algo que rondó y está bueno. Me pregunto si alguien de los y las espectadoras quieren preguntar algo o si todo está dicho por esta noche. Sí, este es el momento, si quieren, en el chat. Bueno, creo que no va a suceder. Bueno, ante todo, muchas gracias a Mateo, a Flora y a Luis por todo el trabajo que le metieron a las preguntas. Se nota que hubo ahí que estuvo re bueno también que se haya generado el diálogo previo para que tuviera también toda la densidad después de lo que sucedió. Y de verdad, muchas gracias por su tiempo, por el cuerpo, por estar, por compartir y bueno, todo lo que implica ser parte de Futuros. Ojalá que el festival vuelva en cuerpo el año que viene. Sí, muchas gracias. Yo también me sumo al agradecimiento. Estuvo buenísimo pensar juntos y ir escuchándoles. Les contamos que mañana hay una nueva activación del Festival Futuros en el marco de Habitar el Lodo. Es una suerte de perfo lectura que va a suceder online. Se llama Movimientos Insurreccionales y es del grupo Esfera Pública. Es a las 19 por el canal de YouTube del Conti. Vamos a ver si mañana no tenemos los temas técnicos que tuvimos hoy y se ve en vivo por el canal. Bueno, hay un montón de personas diciendo que muchas gracias y felicitándoles por la participación. No sé si quieren decir algo más, despedirse. ¿Algún chivo bueno, de cualquier tipo? Sí, yo quería agradecer el espacio. Pienso que está buenísimo que podamos encontrarnos, aunque sea a través de Zoom, en función de esto que decía, que está bueno poder escuchar a compañeras reflexionando, poder escuchar el proyecto del festival también, ¿no? Y abrir el espacio. Pienso que está buenísimo que suceda inclusive esto a la distancia y en este contexto, así que les agradezco. Sí, lo mismo. Yo no conocía el festival y me re gustó, o sea, conocía todo el Conti, ya había ido a eventos antes, pero nada, me re gustó y me gusta mucho el formato de preguntas. No, nunca había tenido este formato como, bueno, de bloque de preguntas y dar una reflexión al respecto. Yo creo que igual el final fue bastante esperanzador dentro de todo. Esperaba como, bueno, un caos. Vamos a morir todos. Así que no, los carpinchos. No, pero bueno, posta, mil gracias por el espacio. Y, y bueno, y espero que nos hayan conocido a todos, a los tres más que nada, espero que les sigan, porque les conozco a los dos y amo lo que hacen. Así que espero que hayan disfrutado esta charla. Ay, sí, muchas gracias por el espacio. La verdad es que cada visión, cada perspectiva nueva es como algo súper enriquecedor. Yo eso siempre lo resalto de estar en estos espacios, de poder conocer a cada vez a más personas, que conoces una experiencia y una visión nueva. Entonces, nada, muchas gracias por el espacio y gracias por todas estas reflexiones compartidas. Ay, sí, yo quiero tirar un chivo. Y es que el domingo vamos a estar con
unos compañeros dando una charla abierta acerca de arte, tecnología y racismo, otras formas de resistencia, y que nada, que podamos seguir construyendo todos estos lazos, todas estas conexiones entre personas, entre activistas, me parece como súper importante para poder generar estas redes de contención, y no solo de contención, sino también de información y de difusión. Así que nada, muchas gracias por el espacio. Lora, ¿dónde va a ser la charla? La charla va a ser a través de Zoom, es en el marco del Festival Vibe Footage, que se realiza en el Centro Cultural Kirchner. En el Instagram de Identidad Marrón vamos a dejar el link con la actividad. Bien, genial. Bueno, nos despedimos, ahora nos queremos quedar un rato más. Es difícil este momento también, en que todas tenemos que empezar a desconectarnos. Pero bueno, les agradecemos un montón nuevamente. Dami, ¿querés decir algo más? ¿Alguien quiere decir algo más? Abrimos el micrófono. Que bueno, disculpen el caos del comienzo, y muchas gracias por estar y por todo lo que sucedió. Ojalá que se continúen lazos después. Sí, ojalá nos podamos ver en persona en el Centro Cultural. Ojalá en alguna fiesta o en alguna otra actividad. Bueno, botón rojo.